también a todos. Lección 2. Sí. Bienvenidos, chicos, a la sesión de hoy. Vamos a iniciar ya la clase número 28. ¿Ya? Espero que todos se encuentren bien. Estamos ya cerrando la semana. Y hoy, según el programa, nos toca tratar la segunda parte del tema del realismo, ¿sí? Hola, Arián, ¿cómo estás? La segunda parte del realismo. ¿Ya? Entonces, vamos a un recuento primero y vamos a conectar el tema de Florinda Mato de Turner en esta segunda parte. ¿Ya? Ya. Para proseguir, muchachos, hemos ya hecho un recorrido de varios periodos de la literatura republicana, ¿no? Si nos centramos en la República, ¿sí? Ya han habido varios movimientos desarrollados. ¿Cuál fue el primer movimiento de la etapa republicana? ¿Quién lo recuerda? El primer movimiento de la etapa republicana. Buenos días, Yair. Buenos días, Juan. Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo están? En el Perú, estamos hablando en el Perú, ¿no? ¿Qué movimiento coincidió con los inicios de la República? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice primero? El movimiento que digamos, acogió autores como Manuel Segura, ¿no? Felipe Pardo, ¿no? El costumbrismo, ¿no? El costumbrismo. ¿Me parece o estoy solo con Arián nomás, no? Vivan, pues chicos, el costumbrismo, ese es el primer movimiento, ¿ya? Y todos los movimientos han tenido un contexto, ¿sí o no? El costumbrismo tuvo un contexto, pues, de caos político, ¿no? Caudillos militares que se peleaban, que se daban golpes de Estado, ¿no? Que hacían guerras internas, guerras civiles, ¿no? Entonces, el primer militarismo, ese fue el contexto del costumbrismo, ¿no? El primer militarismo. Luego, ¿qué sigue? ¿Cuál es el segundo movimiento de la República? Después del costumbrismo, ¿qué movimiento viene después del costumbrismo? Muy bien, claro, correcto, Sebastián, Arián. El romanticismo, exacto, ¿no? También tuvo su contexto, ¿no? Sí, el contexto de la prosperidad falaz, ¿cierto? Aparentemente estábamos bien, éramos el país más próspero de América Latina, aparentemente, ¿no? Fue un espejismo, si tú ya sabes, fue un espejismo, ¿no? Pero por lo menos hubo mayor estabilidad que en la etapa anterior, hubo ingreso económico, eso sí, hubo, y por eso que se hicieron algunas compras, ¿no? El primer tren, el primer barco, ¿no? La luz eléctrica para Lima, en fin, ¿no? Pero una prosperidad pasajera, pues muy pasajera, ¿no? Y en ese contexto aparecen los románticos, Palma, Salaverry, ¿no? Que obviamente, pues, en una época de aparente prosperidad, no van a tener una actitud, pues, de crítica, ¿no? De denuncia, ¿no? Porque aparentemente estábamos bien, ¿no? ¿Y qué hacen los románticos? Pues encuentran un ambiente en donde se van a dedicar, pues, a la creación literaria, a la vida bohemia, ¿no? A temas esencialmente subjetivos, ¿no? Como la poesía amorosa, o hablar del pasado, el pasado con una mirada subjetiva, ¿no? Entonces esa es la etapa romántica, ¿no? Para que finalmente lleguemos a este tema que estamos tratando, ¿no? El realismo, ¿no? El realismo. Que para que surja también tuvo un contexto, y un contexto amargo, ¿sí? Un contexto trágico, ¿sí? Claro, la infausta guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile pone fin al romanticismo y marca el inicio del realismo en el Perú, ¿no? Estamos hablando ya de, entonces, un contexto de posguerra, ¿no?
el Perú ha sido derrotado, ha sido humillado en esa guerra. Fue vergonzoso realmente, ¿no? Todo lo que se vio en esa época. Pero también no olvidemos que hubo también hechos heroicos, hubo también patriotismo de muchas personas, el sacrificio de muchos indígenas que pusieron el pecho por el Perú, pero en medio de eso también hubo gente pues que le dio la espalda al Perú, ¿no? O sea, una época de sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, amargura, ¿no? Por otro lado, orgullo también, ¿no? Por personas que sí lucharon por el Perú, ¿no? Entonces, estamos hablando de un contexto de reconstrucción nacional, ¿ya? Un contexto de reconstrucción nacional, donde surge las voces pues, de los realistas, ¿no? Liderados por Manuel González Prada, ¿no? Junto a eh, una generación femenina pues muy notable, ¿no? Recuerda que en el realismo destacó la presencia femenina, ¿no? Destacó la presencia femenina, con figuras pues como Clorinda Mato, ¿no? ¿Ya? Mercedes Cabello, ¿no? Teresa González de Fanning, Amalia Puga, entre otras, ¿no? Son figuras pues que desarrollaron una vida intelectual, plantaron una postura de defensa, ¿no? Frente al derecho de la educación de la mujer, ¿no? Y obviamente van a producir libros, ¿no? De enfoque realista, ¿ya? Entonces hoy vamos a continuar, chicos, en la segunda parte del realismo, ¿ya? Y hacemos hincapié, chicos, entonces en las características, porque eso es algo que se tiene que siempre tener en cuenta para poder entender la literatura de los autores de esa época. Entonces avanzamos, ¿ah? Está el realismo en el Perú. Segunda parte. Ya. Ya, aquí revisemos, observemos el contexto, se dio la guerra con Chile, es la época de la reconstrucción, ¿y qué más? Pues estamos hablando de una etapa en que el Perú tiene una profunda crisis, ¿no? Una crisis política, una crisis social, una crisis económica, una crisis moral. Sobre todo eso también hay que subrayarlo, una crisis moral. ¿Por qué crisis moral? Porque es una época de mucha corrupción, ¿no? ¿Sí? Una fuerte descomposición política, sobre todo, ¿no? Es en el ámbito pues, de la clase dirigente, de la clase política de aquella época, ¿no? De las autoridades, ¿no? Mucha corrupción de parte de las autoridades que ha, pues, hecho que el país, pues, quede postrado y no pueda, pues, salir de esa postración, ¿no? Porque siempre ha sido así, porque la corrupción ha sido algo que ha frenado el desarrollo del país y hasta el día de hoy, pues, seguimos con ese problema, ¿no? ¿No? En esa búsqueda, ¿no? De salir de ese atraso, de esa eh, gran desunión que hay en el país, ¿no? Eh, Marquemos, como les decía, las características del realismo. Tú ya sabes que el realismo pues, viene de Europa y se va a desarrollar con una actitud de análisis, ¿no? Es una literatura esencialmente de análisis de acusación, ¿sí? Estos autores van a señalar con el dedo acusador a todos pues, los culpables, ¿no? No solamente de la derrota, sino también de nuestro atraso, ¿no? Bien, a ver, repasemos las características del realismo. Ya, número uno, que los realistas rompieron con el romanticismo. ¿Ya? Los realistas no te van a hablar de sentimientos, no te van a hablar de emociones personales, ¿no? Ellos sustituyen la razón, ¿no? Por encima de los sentimientos, ¿no? Ellos no van a hablar del pasado tampoco. El pasado para ellos, o para los autores, tiene una serie después de elementos negativos, ¿no? ¿No? Y más bien ellos optan por hablar del presente, la actualidad, ¿no? Claro.
El realista dice, ya no hay que vivir del pasado, hablemos del presente, los problemas actuales, ¿no? Y planteemos, pues, una renovación, ¿no? Entonces, el sentimiento y el pasado son temas románticos, ¿ya? Los realistas lo reemplazan. En vez de sentimiento, razón, en vez de pasado, presente, ¿de acuerdo? Había llegado el momento, pues, de hablar de los grandes problemas del país a través de la literatura, ¿no? Dos, el propósito es social y moral, claro, o sea, los temas básicamente, ¿no? Los temas, eh, en los temas vemos pues ideas de cambio frente a los problemas de la sociedad peruana, ¿no? Y no solamente son los problemas, chicos, en la clase política o la clase gobernante, ¿ah? No, no, no. También había pues problemas en la nación, ¿no? En la nación, claro, era una nación dividida, era una nación muchas veces indiferente a la realidad, ¿no? O que desconocía al Perú verdadero, porque todo el mundo tenía todavía la idea de que el Perú era solamente el Lima, ¿no? Más adelante, Valdelomar se burla de eso con una frase sarcástica que dice, el Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión, ¿no? ¿No? Entonces es sarcasmo, pues es sarcasmo. O sea, eso es lo que la gente cree, y él lo dice pues así con tono burlón, ¿no? Y en el fondo lo que quiere decir es que el Perú no es Lima, ¿no? No es Lima, ¿no? Pero en ese contexto todavía se pensaba así. Lo que importaba era el desarrollo de Lima, la modernidad de Lima, lo demás no importaba, pero el Perú definitivamente no era solo Lima, ¿no? Bien, ¿qué más? Estos autores eran pues bastante eh, radicales en su crítica, ¿no? Rompieron con todo, pues, lo que, lo que generaba, pues, la corrupción o el atraso del país, ¿no? Por eso se declaran antihispánicos, atacan la herencia española, ¿no? Porque ciertamente, pues, el Perú era gobernado por descendientes españoles criollos, básicamente, ¿no? Una clase criolla que continuaba en el poder y que solamente buscaba su propio beneficio, pues, ¿no? Eso es lo que ha sucedido, pues, durante generaciones, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? También fue anticlerical, ¿no? Cuestionó eh, al clero por el tema de la educación desfasada, cuestionó también al clero por hacerse la vista gorda, ¿no? En el tema de ciertos actos de corrupción moral en la sierra peruana, o sea, no se sancionaba, pues, ¿no? A esos malos sacerdotes que abusaban de muchachas indígenas, ¿no? ¿No? Eh, y así, pues, ¿no? ¿Dónde estaba la iglesia? Decían cuando los chilenos estaban aquí en Lima, ¿dónde estaban las autoridades, ¿no? Cuando los chilenos incendiaban, violaban mujeres, ¿no? O sea, hubo eso, ¿no? Hubo eso también, ¿no? Indiferencia, ¿no? Ante una grave situación para el país, ¿no? Nacionalismo agresivo. Esto es lo que los distingue al realismo peruano del europeo, ¿no? Claro, el europeo vivió pues su propio contexto, ¿no? La revolución industrial, ¿no? La lucha de clases entre el capitalismo y el socialismo, era otro contexto, ¿no? El Perú vivió la guerra con Chile. Entonces, por eso que nuestro realismo es nacionalista y agresivo, ¿no? O sea, hay un fuerte patriotismo y al mismo tiempo un fuerte rencor a Chile, ¿no? Este nacionalismo agresivo se traduce, se traduce como antichilenismo. Ya fíjate acá a la derecha, este fragmento que ahí se ve, pues mira, ahí se ve la postura antichilena, ¿no? Dice, esto lo dice González Prada respecto a la guerra, ¿no? Dice, ojalá, ¿no? Ojalá cada una de mis palabras se convierta en trueno, que repercuta en el corazón de todos los peruanos. O sea, todo lo que estoy diciendo, ojalá eh, que quede marcado en ustedes, ¿no? Dice, y despierte dos sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos, el amor a la patria y el odio a Chile. Coloquemos nuestra mano sobre el pecho, el corazón nos dirá si debemos aborrecerle.
¿Te das cuenta? Hay odio a Chile, ¿no? ¿No? Dice amor a la patria y odio a Chile. El corazón nos dirá si realmente tenemos derecho de aborrecerlo. Claro, esta postura obviamente suena ya de repente retrógrada para nuestros tiempos, pero para esa época era pues, comprensible, ¿no? Imagínate que tú veas pues, que el chileno entra a tu casa, te roba, viola a tus familiares, ¿no? Te humilla, ¿no? Te golpea, ¿no? ¿Cómo te sentirías, sí o no? Así era, pues, ¿no? Así era la realidad que vivieron en esa época, ¿no? Hubo rencor y deseos de vengar las ofensas, ¿no? Y a eso se llama nacionalismo agresivo, ¿ya? Agresivo, ¿no? Bien, ¿qué más? Y en medio de esto, pues hay que también resaltar los géneros, ¿no? Los géneros que se pusieron de moda, los más empleados, ¿no? Ensayo y novela, ¿ya? Ensayo y novela. Poesía realista es rarísimo, ¿no? Pero sí existe, ¿ah? Sí existe poesía realista, ¿eh? Pero no es pues tan común, digamos, ¿no? Y en esta época del realismo no fue así tampoco. No hubo esa poesía de denuncia, de protesta. Hubo otro tipo de poesía, ¿no? Antes de que se estalle la guerra con Chile. González Prada, recuerda, hizo algunos cambios en la poesía peruana, ¿no? Trajo modas o fórmulas poéticas francesas, pero eso fue en su juventud, pues, ¿no? Antes de la guerra con Chile. Pero la poesía no era un género muy cultivado, ¿no? Lo que sí hay es novelas y hay ensayos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ensayo es un género que permite hacer análisis, permite hacer una crítica personal, ¿no? Acerca de, pues, un tema, ¿no? Un tema serio, ¿no? Puede ser un tema social, tema político, tema cultural, ¿no? Y ahí destaca González Prada, ¿no? Definitivamente él es el mejor ensayista del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo se llama, chicos, la obra cumbre de González Prada? El libro de ensayo más importante de González Prada. A ver quién lo dice. El libro de ensayo más importante de González Prada. Páginas libres, exacto, ¿no? Páginas libres. Bien que lo escribiste así, porque así lo escribe el autor también, ¿no? Página con J, ¿no? Aunque es con G, pero él lo escribió con J, ¿no? Otra vez se nota ahí su actitud rebelde, antihispánica, ¿no? Antihispánica contra las reglas de la RAE, ¿no? Bien, y el otro género o otra especie que va a destacar en esta etapa es la novela, ¿ya? La novela. Este es el género que más se usó en Europa también. El realismo europeo fue esencialmente novelístico, ¿no? Se dio el apogeo de la novela, ¿no? ¿Por qué? Porque la novela, como es extensa, permite detallar, ¿no? Permite hacer detalles minuciosos, te describe el lugar, cómo es el lugar, te describe el personaje, cómo está vestido, cómo es su personalidad, sus posturas, ¿no? Te describe todo, no te deja nada a la imaginación, él lo describe todo, ¿ya? La novela, por su extensión, permite eso, hacer detalles, ¿no? ¿Ya? Y también la novela, pues, es verosímil. La novela no te habla mayormente de fantasía, de monstruos, de cosas sobrenaturales, ¿no? La novela enfoca un mundo real, los temas pueden ser inventados, pero son creíbles, ¿ah? Claro, el autor puede inventar la historia de los personajes, pero esa historia es creíble, ¿no? Se parece a la realidad, ¿no? Y es lo que va a pasar aquí, ¿no? Aparecen autores que hacen novelas, ¿no? Crean personajes, pero todo eso que cuentan se parece a lo que sucedió en esa época, ¿no? A Florinda Mato no se le ocurrió, no inventó que el indio era explotado. El indio era realmente explotado, ¿no? No inventó que habían curas que abusaban de muchachos. Eso sucedía en el Perú, ¿no? Entonces, ella lleva a la literatura algo que sucede, ¿no? Pero repito, obviamente, la literatura o la novela en este caso es un trabajo de ficción. Ella tiene que crear, tiene que inventar, ¿no? En el sentido de crear personajes, crear situaciones para enfocar un tema real, ¿no?
Muy bien. Y todos estos chicos tienen un objetivo, ¿no? La idea del realismo era renovar al país. Claro, era urgente renovar al país. Era urgente eh, reconstruir no solamente la patria que estaba destruida, ¿no? Sino también había pues necesidad de un cambio generacional, ¿no? Un cambio de tanto gobernantes y gobernados, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ese momento teníamos gobernantes, por un lado, incapaces, que solamente buscaban su beneficio, y por otro lado teníamos gobernados que estaban sumidos en la ignorancia y por tanto en el engaño, ¿no? ¿No? Había que hacer un cambio generacional también, ¿no? De ahí que González Prada dice, no, viejos a la tumba, jóvenes a la obra, ¿no? Ahí se resume ese, esa preocupación por la renovación del país. Bien, ahora sí, vamos a centrarnos en Clorinda Mato, ¿no? O sea, vamos a ahondar un poco más en Clorinda Mato de Tacna, ¿no? Ya, a ver, Clorinda Mato, chicos, vive en una época en que la mujer en general, estoy hablando en general, la mujer está excluida de participar en la vida intelectual, la vida social, la vida política del país. Es más, la mujer ni siquiera podía votar en elecciones, ¿sí o no? Tú sabes eso por historia, eso viene después, ¿no? Eh, Sin embargo, Clorinda Mato y un grupito de mujeres van a resaltar porque sí van a tener formación intelectual, pero obviamente una formación que la van a adquirir de manera digamos, particular, propia, en casa, por la familia, porque tenían una posición más o menos acomodada. Clorinda Mato no era pobre, chicos, no era pobre. Clorinda Mato venía de una familia de pequeños hacendados, ¿no? Claro, tampoco eran hacendados ricos, ¿no? Pero era una familia de pequeños hacendados y tenía pues una vida más o menos cómoda, ¿no? Nació en el Cusco, eh, padre, perdón, Ramón Mato, Grimanesa, la mamá era Grimanesa Usandivaras. Entonces, el nombre verdadero de Clorinda Mato era, es más, no era Clorinda Mato, ella se llama Grimanesa Martina. Grimanesa Martina Mato Usandivaras, ese era el nombre original, ¿no? Pero ya para escribir, digamos, se inventa este nuevo nombre, ¿no? Clorinda Mato de Turner. Turner por su esposo, porque ella se casó con un norteamericano, ¿ya? Un, eh, un médico norteamericano que ancló en el Cusco, ¿no? Y se casaron, pues no se casaron. Al corto tiempo el marido se muere, ¿no? Se queda viuda, joven, ¿no? ¿No? No tiene hijos, ¿no? No hay que atender a nadie, ya, pues, camino libre, ¿para qué? Para escribir. Porque Clorinda Mato siempre quiso escribir, ¿no? Pero en el tiempo en que estuvo casada no escribió nada, ¿no? Porque no era, pues, digamos, el rol, ¿no? Decían, entre comillas, el rol de la mujer, que era su casa, atender a su marido, ¿no? ¿No? Pero no era, pues, ser escritora, ¿no? Hacer vida intelectual, ¿no? Tuvo que prácticamente morir su esposo para que recién ella comience, ¿no? Una labor intelectual, ¿no? Y va a conocer, pues, a estas grandes figuras, estas grandes mujeres de su época, a Mercedes Cabello, que escribió la novela El Conspirador, Mercedes Cabello escribió una novela Blanca Sol, ¿ya? Que se parece, ¿ya? Blancasol es una novela que se parece a Madame Bovary. Madame Bovary. ¿Ya? Tiene un aire a Madame Bovary. Es una muchacha eh, así pobre, digamos, que se enlaza con un hombre rico, al cual no ama, y bueno, le saca la vuelta, pues, con uno, con otro. Era, pues, un escándalo, ¿no? En Lima, de esos tiempos, ¿no? Descubrir que esta mujer eh, le sacaba la vuelta al marido, ¿no? Por eso digo que se parece a Madame Bovary, ¿no? ¿Ya? Después Teresa González de Fanning, ¿no?
que fue también luchadora por la educación de la mujer. Gracias a Teresa González de Fanny, las mujeres tuvieron acceso a la educación secundaria, ¿no? Por eso que hay un colegio en Lima que lleva su nombre, ¿sí o no? ¿Conocen o no? ¿Han oído del colegio? El Colegio Nacional, ¿no? El Colegio Nacional Teresa González de Fanny, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, esa era la moda, ¿no? ¿No? Los chicos del colegio iban pues a hacer amigos al colegio. Mi colegio quedaba cerca, más o menos cerca del colegio Fanny, ¿no? Mi colegio era el Melitón Carvajal de Lince. Bueno, tan cerca no estaba, pero bueno, la gente iba, pues, ¿no? A hacer amistades con las chicas del Fanny. Esos tiempos. Ya, entonces, eh, ella fue parte de esta generación. Y está también Amalia Puga, está Celia Bustamante. Ya, pero ¿cómo así se conocieron? ¿Saben cómo se conocieron? Esta generación femenina se conoce gracias a que hubo una dama argentina que comenzó a hacer reuniones aquí en Lima. Una dama argentina llamada Manuela Gorriti. Manuela Gorriti es una argentina intelectual, escritora, ¿no? Que va a vivir en Lima y ella pues se hace amiga de estas mujeres peruanas que eran educadas, ¿no? Y comienza a hacer reuniones en su casa, ¿no? ¿Ya? Se reunían frecuentemente, todas ellas, ¿ah? Florinda Mato, Mercedes Cabello, Teresa González de Fanny, Amalia Puga, bajo digamos, la, la acogida, el anfitrionaje que les daba, pues, Manuela Gorriti. De ahí comenzaron, pues, comenzaron esa costumbre de reunirse. Y fruto de esas reuniones, pues, surgieron estas grandes escritoras, ¿no? En el Perú, ¿no? Florinda Mato va a formar parte de esta primera generación de mujeres intelectuales en el Perú, ¿no? Bien, Florinda Mato va a comenzar pues a hacer una labor intelectual y social intensa. Aquí en Lima ella fundó una imprenta, una imprenta que le daba trabajo solamente a mujeres, ¿ya? Le daba trabajo a muchas mujeres, ¿no? Florinda Mato criticó al gobierno de Piérola, con toda razón, porque tú sabes que Piérola cometió pues, muchos errores, ¿sí o no? ¿No? Tuvo sus aciertos, pero también tuvo muchos errores, incluso se le tildó de traidor a la patria, ¿no? En ese tiempo de la guerra con Chile, cuando eh, las tropas de Arica le pidieron ayuda, pidieron a la capital que manden refuerzos. ¿Le mandaron? No le mandaron, lo dejaron solitos para que los masacren, ¿no? Cuando se puso la invasión a Lima, él sale, huye, ¿no? O sea, eso pues obviamente lo dejó mal parado, ¿no? ¿No? Entonces Florinda Mato cuestiona, ¿no? Y cuando ya acaba la guerra, Piérola vuelve, pues, ¿no? A participar en el gobierno, ¿no? Después de Miguel Iglesias, ¿no? Ya hay pues toda una guerra interna, los pierolistas, los caceristas también se van a enfrentar, ¿no? Florinda Mato también participa en la vida política, ¿no? Y por hacer eso, la Florinda pues la comenzaron a hostigar, le quemaron su imprenta, le tiraban piedras a su casa, los pierolistas, pues, ¿no? Después, peor, cuando escribió Ave sin nido, eso fue ya el escándalo, ¿no? La Iglesia Católica pegó el grito en el cielo, ¿no? Decían que ella era una hereje, pues, ¿no? Que por cómo se atrevía a decir que habían curas, pues, curiosos, que abusaban de muchachas indígenas. Entonces le obligaron a que se retracte incluso, ¿no? Florinda nunca se retractó y la iglesia la excomulgó, ¿no? Quedó excomulgada para siempre de la iglesia católica, ¿no? Y todo eso hace pues que Florinda finalmente se vaya del Perú, ¿no? Florinda Mato muere lejos del Perú, muere en Argentina, ¿no? Muere lejos de su familia, ¿no? Lejos de la patria, ¿no? ¿No? Y a pesar que tuvo pues allá protección, ¿no? No es lo mismo, pues, ¿no? No es lo mismo estar con tu familia, ¿sí o no?
¿no? Florinda murió exiliada, ¿no? Murió exiliada en Argentina, ¿no? A ver, obras de Clorinda Mato. Recordemos obras de Clorinda Mato. Ella escribió un grupo de novelas, una trilogía de novelas que comienza con Ave sin nido, ¿no? Que es la mejor novela de Clorinda Mato, ¿no? Posteriormente vienen otras novelas de la misma temática, ¿no? Obras como Índole y Herencia. Es la trilogía de novelas de Clorinda Mato sobre la situación del indígena, ¿no? Aparte tiene ensayos y crónicas, ¿no? Un librito titulado Leyendas o Recortes. Y no se olvide también que escribió Tradiciones. Claro, Clorinda Mato es autora del libro Tradiciones Cusqueñas, ¿no? Ella admiraba a Ricardo Palma en ese tema de las tradiciones. A ella le gustaban las tradiciones de Palma, ¿no? ¿No? Y escribe un libro que intenta, pues, ¿no? Continuar esa línea, ese estilo de Palma. Es más, Palma le pidió a Palma que le haga el prólogo de su libro, y Palma aceptó, ¿no? Palma le hizo el prólogo del libro Tradiciones Cusqueñas de Clorinda Mato, ¿ya? Donde ella intenta, pues, también retratar episodios y costumbres, en este caso del Cusco, ¿no? Que ella conocía bien, el Cusco. Pero no era, pues, igual que las tradiciones de Palma. Lo que Palma es genuino, pues, su estilo, su picardía, su chispa criolla eran inimitables, ¿no? Inimitables. Eso no se puede imitar, eso no se compra, eso corre por las venas, ¿no? Entonces, Clorinda Mato intenta, ¿no? Hacer una obra semejante, ¿no? Pero no llega, pues no llega a tener el mismo estilo de Palma, ¿no? Y otros van a hacer lo mismo, van a ver ecuatorianos, van a ver guatemaltecos, mexicanos, chilenos, argentinos que intentaron hacer tradiciones también y a nadie le salió como a Palma, ¿no? Es pues el verdadero creador de tradiciones, ¿no? Y muchos lo van a querer imitar. Entonces, Clorinda Mato escribió Tradiciones Cusqueñas. Una vez vino esa pregunta en un examen de la Universidad del Callao y de la UNI también, ¿no? ¿No? ¿Quién escribió Tradiciones Cusqueñas, ¿no? Y todo el mundo pensaba, pues, que era Ricardo Palma, y había una alternativa con Ricardo Palma, porque él es el más conocido autor de tradiciones, ¿no? Pero Cusqueñas, Tradiciones Cusqueñas, lo escribe Clorinda Mato Eterno, ¿no? Bien, vamos a ahondar un poco más en el caso de su gran novela Ave sin nido. Ave sin nido. Esta novela se publica en 1889, ¿ya? 1800, ¿ah? Siglo XIX, ¿correcto? Siglo XIX. Lo primero que hay que aclarar, chicos, que esta novela, si bien es cierto, enfoca el problema del indio, la situación del indígena, ¿no? En el Perú, no debe ser todavía incluida dentro del movimiento indigenista. ¿Ya? No. ¿En qué movimiento estamos o qué movimiento se está desarrollando en esa época? El realismo, el realismo. ¿En qué siglo aparece el indigenismo? ¿En qué siglo aparece el indigenismo? Lógicamente en el siguiente siglo, o sea, en el siglo XX, ¿no? Con grandes autores como Ciro Alegría, José María Arguedas, ¿sí? Ellos son indigenistas propiamente, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Cuando la moda en el Perú y en otros países de América era hablar del indígena de manera más cercana, ¿no? Con mayor conocimiento, con mayor objetividad sobre todo, ¿no? Clorinda vivió en el siglo XIX, entonces como ella se está adelantando en este tema de la defensa del indio, ella es una precursora, ¿sí? Esta novela, sobre todo, es un antecedente del indigenismo en el Perú.
A ver, la novela, recordemos, se ambienta en un pueblito llamado Quillac, que ella sitúa en el Cusco. Ya, pero te diré que no existe ningún pueblo en el Cusco que se llame Quillac, ¿no? Claro, es que esto es literatura, ella tiene que crear, ¿no? Tiene que inventar un pueblito o un nombre a un pueblito indígena, ¿no? Pero que se va a parecer, pues, a muchos pueblitos que ella ha visto y que han sufrido, ¿no? Esta situación de la explotación del indio. Ya, en este pueblito llamado Quillac, ¿no? Eh, el indígena vive sometido por sus autoridades, ¿ya? Un trío, una trinidad de explotadores. ¿Quiénes eran? El juez, ¿ya? El juez, el gobernador, ¿ya? El gobernador y el cura. Ellos eran las autoridades en este pueblo, el juez, el gobernador y el cura, ¿ya? Florina Mato denuncia a estas autoridades como los que explotan al indígena, ¿no? Ya lo había dicho, esto ya lo había dicho González Prada. Florina Mato escuchó el discurso de González Prada, el discurso en el Politeama, y ahí González Prada dijo, ¿no? Que el indio vive rastreando las capas inferiores de nuestra sociedad, ¿no? Bajo la trinidad, ¿no? Explotadora del juez, el gobernador y el cura. Y Florinda comprobó pues que eso era cierto, ¿no? Ella verificaba que eso era cierto, ¿no? Y por eso que en esta novela menciona nuevamente a esta trilogía que se encargaban pues de vivir de los trabajos y los tributos de los indígenas, ¿no? Ya. En Quillac, los campesinos indígenas viven en forma muy humilde, en rústicas chocitas, son pobres, ¿no? Ellos se dedican a criar animales, crían alpacas. Ahí la economía se basaba en la venta de lana de alpacas, ¿no? Pero justamente de eso se aprovechaban estas autoridades, que habían hecho un trato con inversionistas limeños para, ¿no?, comprar lana de alpaca. Pero un trato, pues, que solamente le convenía a las autoridades y más no a los mismos campesinos, ¿no? Se hizo el trato de que se, se debería comercializar la lana de la siguiente manera: 2 quintales de lana por 10 pesos, ¿no? 200 kilos de lana por 10 miserables pesos, que obviamente pues una miseria, no les alcanzaba para nada, ¿no? Ellos, los indígenas, no estaban de acuerdo, pero sus autoridades, ¿no? Sobre todo el juez, que es el que hace las leyes aquí, el señor ley, ¿no? ¿No? Genera la ley pues para que esto se cumpla, ¿no? 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 De tal modo que, chicos, en la sierra peruana es así, ¿eh? Ahí el juez mueve todo, ¿eh? Él es el amo y señor de la ley, ¿no? Él inventa leyes, pues, ¿no? ¿No? Eh, que obviamente van a beneficiar, pues, a los que tienen el poder, el cargo, ¿no? Entonces, ¿qué decía esa ley? Se llamaba la ley del reparto adelantado. ¿Ya? La ley del reparto adelantado. O sea, el inversionista dejaba el pago adelantado, luego regresaba al fin de mes y se llevaba la producción de lana, ¿ya? Pero los indígenas, al enterarse de esta ley, decidieron no recibir esa plata. Dijeron, como no le recibo, entonces no hay trato, ¿no? El indígena cierra su chocita, ¿no? ¿No? Y se van, todos se van hacia los cerros, a las alturas, para que no acepten el trato, ¿no? Pero vienen los inversionistas, pues, ¿no? Respaldados por fuerzas del orden, ¿no? Allanan las chozas, chicos,
Mira, allanan sin derecho porque el juez lo ha autorizado. Obviamente el juez lo ha autorizado, ¿no? Entran los inversionistas y pone en las humildes mesas los 10 pesos. Ahí está, con una notita. Dejamos los 10 pesos adelantados. Regresamos el fin de mes por los quintales de lana. Si no se cumple esto, habrá multa. Todavía encima los iban a multar, fíjate, ¿no? ¿No? Entonces, el indígena vivía pues ya prácticamente obligado a entregar la lana, porque era la ley, ¿no? Y aceptar esa miseria de pago, ¿no? Que no les alcanzaba para vivir. Y entregar 200 kilos de lana al paca era un chambón, ¿no? Claro, un trabajo fuerte, ¿no? Que implicaba tiempo y sacrificio, ¿no? Ya, entonces, eh, eso por un lado, explotaban a los indígenas en este tema de la producción de lana. Aparte, los tributos. Su tributo por todo, tributo por la tierra, tributo por la chancaca, tributo por la sal, tributo por la misa, tributo por ser indio. Su pobre indígena vivía pues aplastado por tributos, ¿no? ¿No? Y de esos tributos vivían las autoridades, pues, ¿no? Bien, en medio de todo esto, para remate, hay corrupción moral, hay inmoralidad, ¿no? En la casa del obispo ocurrían cosas pues nada santas. Muchas mujeres hacían servicio en esa casa. Era también una especie de ley, ¿eh? Que muchas mujeres estaban obligadas a hacer una especie de mita en la casa en la casa curial, digamos, ¿no? ¿No? Tenían que, ¿no? Limpiar esa casa, cocinar el obispo, ¿no? Eh, hasta tenderle su cama, cosas así, ¿no? Entonces, eh, se van a producir, ¿no? Hechos, pues, indignantes, ¿no? Muchas mujeres entraban y salían con la cabeza agachada, ¿no? ¿No? Y entonces, en este lugar donde el indígena está, pues, explotado, está deshonrado, humillado, menospreciado, a este lugar llegan unos protectores. ¿Quiénes protegían o quiénes van a querer proteger a los indígenas? Una pareja de esposos, ¿ya? Los esposos Marín, Lucía y Fernando Marín, ¿ya? Ellos venían de Lima, eran criollos, ¿no? Eran educados, es más, de buen corazón, ¿no? ¿No? Eran de buen corazón, y ellos pues van a vivir en Quillaca, ¿ya? Es que el esposo venía pues como parte de una compañía minera, ¿ya? Él trabajaba en la compañía minera y viene con su esposa, ¿no? Ya pues ellos se enteran, pues poco a poco se enteran pues de todos los atropellos que hay contra los indígenas, ¿no? Sobre todo comienzan a conocer esto a partir de la historia de Marcela y Juan Yupanqui, ¿ya? Marcela y Juan Yupanqui eran una pareja de esposos indígenas que vivían en Quilla, ¿ya? Y están sufriendo muchísimo. Ellos le piden ayuda a Lucía y a Fernando Marín, ¿ya? Marcela va a la casa de Lucía llorando, prácticamente se arrodilló llorando, le rogó que le ayude, le dijo, señora Lucía, ayúdeme, le ruego, por favor, mi esposo se quiere matar, se quiere suicidar. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere hacer eso? Es que tenemos muchos problemas, ¿no? Primero que se murió mi suegra y el cura hizo una misa y como no teníamos para pagar esa misa, ¿no? El cura embargó nuestra chacrita, nuestras cosechas, ¿no? Es lo único que tenemos, ¿no? Después debemos tributos al gobernador y han secuestrado a nuestras hijas. Dicen que no nos darán a las hijas hasta que paguemos las deudas.
Y entonces, pues, doña Lucía, pues, se siente indignada, pues, ¿no? Con tanta inhumanidad, pues, ¿no? ¿No? Y Lucía, pues, le dice, cálmate, hija, yo te voy a ayudar. Y Marcela nunca en su vida había escuchado eso, que alguien le tienda la mano, que alguien le ayude, ¿no? Y la veía, pues, a Lucía como a la Virgen María, ¿no? ¿Sí? Así la veía a Lucía, como la Virgen María que le iba a ayudar, ¿no? Bueno, Lucía va, pues, a hablar con las autoridades, sobre todo con el cura, hijo del gobernador, el gobernador Sebastián Pancorbo, ¿no? El cura le ruega pues que tenga piedad, ¿no? Que por el amor de Dios perdone la deuda, ¿no? Y devuelva la chacra, ¿no? ¿No? El cura se negó, ¿eh? No, no, ellos tienen que cumplir, ¿no? ¿No? No les enseñemos malas costumbres, tienen que cumplir. Además, ¿de qué vamos a vivir los curas? Decía, ¿no? No, no intervengas en Lucía, ella tiene que cumplir sus deudas, ¿no? Y Lucía, por más que insistió, y el cura se cerró en que no. Y se va, pues, ofendido, ¿no? Después donde el gobernador, igual, ¿no? Le ruega eh, que le devuelva a sus hijas, que no es la forma, pues, de exigir un pago, ¿no? ¿No? Y él también se cerró. No, eso es una forma de sancionar, ¿no? Sí, porque deben sus tributos. Al final, al ver que las autoridades no van a ceder, no se les va a ablandar el corazón por ningún motivo, Lucía decide pagar la deuda. Ella le da la plata a Marcela, le pregunta cuánto debe, y ella le da. Toma, esto le das al cura, esto le das al gobernador, y dile a Juan, tu esposo, que ya todo se está arreglando, ¿no? Dile que no se preocupe por nada, ¿no? Que se quite esas ideas de quererse matar, ¿no? Y así fue, pues Marcela fue y pagó las deudas. Le pagó al cura, al gobernador, pues ellos se sorprenden, ¿no? ¿De dónde ha sacado esta plata, no? El cura Pascual Vargas todavía, eh, ¿no? Con un pensamiento pues oscuro le dice, ¿con quién estuviste anoche? ¿Quién durmió en tu casa anoche, no? Ella le dice, cura, yo soy una mujer decente, yo no he dejado entrar a ningún hombre a mi casa, ¿no? Yo respeto a mi marido, Juan Yupanqui, ¿no? Confiesa, picarona, le dice, ¿no? ¿Quién te ha dado esta plata? ¿Cómo la has conseguido? ¿No? Al final Marcela tuvo que decir, ¿no? Que fue doña Lucía Marín quien le dio el dinero para ayudarla, ¿no? Y luego, pues, el gobernador también sabe, se entera, y los dos se juntan los tres, mejor dicho, en una reunión, ¿no? Y que esta Lucía Marín, o los esposos Marín, estaban viniendo aquí a perturbar la paz, ¿no? A cambiar las leyes y las costumbres, ¿no? ¿Qué se habrán creído esos limeñitos? Desde, ¿no? 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 Vamos a tener que sacarlos del pueblo, ¿no? ¿Ya? Entonces planearon, el gobernador, ya el juez y el cura también estuvo involucrado, en hacer que ellos salgan de este pueblo, ¿no? Porque se ponían del lado de los indios, ¿no? Le dijeron, hicieron correr la voz, ¿no? Que habían robado en la iglesia, que se habían llevado unas copas sagradas, unos candelabros, unos adornos valiosos de la iglesia, y que los esposos Marín habían enviado, ¿no? Habían enviado a algunos eh, de sus protegidos, ¿no? A robar a la iglesia, que eran unos sacrílegos, ¿no? Agitaron una turba, ¿no? Para que ataquen la casa de los esposos Marín, ¿no? Se escuchan disparos, Luis y Marín se despiertan, no entienden lo que está pasando, ¿no? Y entra una turba gritando que se vayan, que son sacrílegos, que han robado la iglesia. Juan Yupanqui y su esposa Marcela salen en defensa de sus protectores, ¿no? Van, ¿no? Van a la casa de los Marín a defenderlos.
Y por defenderlos, a los dos le dispararon, ¿no? Tanto a Marcela como a Juan Yupanqui. Juan Yupanqui muere en el acto, Marcela agoniza, ¿no? Ya antes de morir, le revela un secreto, pues, a Lucía Marín, ¿no? Un secreto que le pide, pues, que lo guarde por siempre, ¿no? ¿No? Y que al final Lucía Marín va a tener que revelar, ¿no? Pero ella le pidió que guarde el secreto. ¿Ya? Bien, entonces ahora las hijas de, Manuel, de Marcela y Juan quedan huérfanas. Estas dos niñas, aquí están, Rosalía de 3 añitos y Margarita de 14, van a ser adoptadas por los esposos Marín. ¿Ya? Fíjate, ellos deciden, ¿no? Cuidar a estos niños, a pesar que no los van a adoptar, ¿no? Y los van a criar bien, los van a educar, están en Quillac, ¿no? Ahora, eh, en ese tiempo surge el amor de Manuel por Margarita, ¿ya? Manuel es un jovencito que estudia Derecho, estudia leyes o jurisprudencia, ¿ya? En la Universidad del Cusco, ¿no? ¿Ya? Él es hijo adoptivo del gobernador Sebastián Pancorbo, que es autoridad de este pueblo, ¿ya? Y su madre, una muchacha mestiza, ¿no? Llamada Petronila Hinojosa, ¿ya? Bien, Manuel se enamora de Margarita, se enamora de verdad, su amor es sincero, puro, casi religioso, él la respeta muchísimo, ¿ya? Él incluso sueña con algún día casarse con ella, ¿no? Y a primo Manuel se hace amigo de Margarita, la visita, le, le obsequia flores, ¿no? Él está muy enamorado de Margarita, ¿no? Pero como había esto, pues, de los ataques, las amenazas a los esposos Marín, ellos deciden irse ya de ese pueblo, deciden volver a Lima, ¿ya? Y se traen a las niñas, a Rosalía y Margarita. En Lima van a estudiar en un buen colegio, ¿no? Es la solución, decimos. Fíjate ahí cómo se ve que los realistas, en relación al problema de los indígenas, decían la solución es la educación, ¿no? González Prada también lo va a decir, ¿no? En su discurso Politeama, González Prada dice, eh, maestros de escuela, a ustedes les toca la misión de educar, ¿no? A educar a esta raza, ¿no? Y veréis que en un cuarto de siglo, ¿no? Esta nación se levanta, digo, ¿no? ¿No? La educación era la propuesta, ¿no? La solución educativa, ¿no? Para acabar con el engaño y la explotación del niño. Bueno, esa fue una propuesta. Luego Mariátegui viene y plantea, no, la educación es una parte, ¿no? La solución es que el indígena va a tener que luchar, dice, ¿no? Luchar, porque si no, nadie le va a devolver sus derechos, ¿no? Bueno, entonces, eh, aquí se produce pues ya la salida de los esposos Marín, se vienen a Lima, y como Manuel estaba enamorado de Margarita, él también viene a Lima. Así es, pero cuando está enamorado es así, ¿no? Él viene hasta Lima, ¿no? ¿Ya? Entonces, se encuentra nuevamente en Lima, ubica la dirección de los esposos Marín, ¿no? Se encuentra con Margarita, le dice que la ama, que va a pedir su mano, ¿no? A sus padrinos, ¿no? Él incluso le da su primer beso, ¿no? Y luego se presenta ante los esposos Marín. Y de la mano de Margarita en matrimonio, que cuando termine los estudios, él quiere casarse con Margarita. Al comienzo, don Fernando Marín, que es como el papá de Margarita, él ha criado, ¿no? Dice, disculpe, joven Manuel, pero su familia nos ha hecho mucho daño. Usted es hijo del gobernador
Sebastián Pancorbo. ¿Usted sabía que él envió a atacar nuestra casa? ¿Usted sabía que él mandó matar a los papás de esta niña? ¿Sabía usted eso, Manuel? Y Manuel, avergonzado, agacha la cabeza. Sí, señor, dijo, no. Yo lo sé, ¿no? Pero él no es mi padre, dice, ¿no? Ese gobernador no es mi padre. Él me crió, ¿no? Con pena, con vergüenza tengo que confesar, ¿no?, que mi verdadero padre fue el antiguo obispo del pueblo de Quillac, el obispo Pedro de Miranda y Claro, ¿no? Él abusó de mi madre y nací yo, ¿no? Le ruego que acepte lo que pido, ¿no? Yo amo a Margarita, quiero casarme con ella. Cuando Lucía Marina escucha esto de que Manuel es hijo del obispo Pedro Miranda, la señora pues también se pone a llorar, ¿no? No lo puede creer, ¿no? Que el destino pues ha sido cruel ahora con ellos, ¿no? Porque ahora ella va a tener que revelar la verdad, ¿no? Y esa verdad, que es muy ya evidente, ¿no?, es que Marcela, antes de morir, le confió ese secreto, ¿no? ¿Cuál era el secreto? De que Margarita no era hija de su esposo Juan Yupanqui, esposo de Marcela, sino era hija de el obispo, el mismo obispo que engendró a Manuel, ¿ya?, engendró a Margarita. Pedro Miranda, claro, engendró a Manuel y también había engendrado a Margarita, ¿sí? O sea que esos chicos eran hermanos, pues, ¿no? Eran hermanos, ¿no? ¿Ya? Fruto, pues, del abuso que cometió este obispo contra estas dos mujeres del pueblo, ¿no? Ya, pues imagínate cómo se sintieron esos chicos. Margarita se puso a llorar desconsolada en brazos de su madrina. Manuel estaba así pasmado, no lo podía creer, se sentía indigno, hasta se sentía sucio porque enamoró a su hermana, hasta le dio un beso y todo, ¿no? Lógicamente no es culpa de ellos, no, ellos son las víctimas más bien, ¿sí? Tampoco es culpa de Dios, ¿no? Es culpa de estas malas autoridades, en este caso este mal sacerdote, ¿no?, que se aprovechaba pues de su investidura para pues dar rienda suelta a sus bajos instintos, ¿no? ¿No? Ahora, con esto tampoco vamos a decir que todos los curas son así, ¿no? Hay curas que sí merecen ser llamados curas, que son gente que tiene pues la vocación, ¿no?, de ayuda al prójimo, de ayuda espiritual, ¿no? Pero en este caso no era así, pues era un personaje más bien corrupto, ¿no? Entonces se descubre eso. Él era el padre, el obispo. Ahora, no lo confundan con este otro personaje, el cura Pascual Vargas. Él va a ser el sucesor, él va a reemplazar al obispo, porque cuando el obispo comete su fechoría se viene a Lima. Él huye, ¿ya? Huye del Cusco y se viene a Lima y todo quedó en el olvido. Pues nunca se le sancionó, nunca se denunció tampoco, ¿no? Y luego viene otro cura, Pascual Vargas, ¿no? O sea, Pedro Miranda fue el obispo pues, del pasado, ¿no? ¿No? Y en el presente era Pascual Vargas, ¿no?, que también era otra joyita, ¿no?, que igualmente era muy amigo de los vinos, muy amigo de las celebraciones, ¿no? Y obligaba igualmente que hagan servicio en su casa, ¿no? ¿No? Y varias también pues salían deshonradas, ¿no?, de esa casa curial, ¿no?, que era la mejor casa del pueblo, ¿no? Pero donde ocurrían cosas nada santas, ¿no? Bien, entonces la obra se cierra con el descubrimiento de que Manuel y Margarita son hijos del obispo Pedro de Miranda y Claro, ¿no? ¿Ya? Y allí van pues a descubrir, ¿no?, sus orígenes. Ellos son las aves sin nido, ¿eh? Si nos preguntan en la obra de Clorinda Mato, en la obra cumbre de Clorinda Mato, ¿quiénes son las aves sin nido? Esa es una metáfora, ¿no? Eso
¿sí? Se refiere a estos dos chicos, Manuel y Margarita. Ellos son las aves sin nido, los que están desamparados, los que finalmente descubren pues un origen que ellos no conocían, ¿no? ¿Ya? Bien, van a haber otros incidentes en las novelas secundarios, como el hecho de culpar a Isidro Champi, ¿no? Un campanero indígena, ¿no? Eh, los encarcelan igual, ¿no? Lo acusan de un crimen que no cometió, ¿no? ¿Por qué? Porque él también defendía o era protegido de Fernando y Lucía, y ellos también los defendían, ¿no? A sus protectores, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos son culpables del ataque, ¿no? A ellos le echan la culpa. Fíjate, el culpable echa la culpa al inocente, ¿no? El gobernador, que es el que mueve todo esto, culpa a Isidro Champi, ¿no? Y lo acusan de ser, pues, el que atacó la casa de los Marín, el agitador, provocó las muertes de varias personas, ¿no? Entonces, hay mucha injusticia. Habla de muchas injusticias contra el indígena, ¿no? Ahora, cada vez que surge una novela así reveladora, digamos, ¿no? Como Aves sin nido, siempre va a haber pues una postura crítica, va a ser analizada, va a ser estudiada, van a rescatar lo positivo y lo negativo de la obra, ¿no? ¿Ya? Y vamos a encontrar pues un análisis crítico, ¿ya? Ya, pero primero resaltemos el tema. El tema central es la explotación del indio, ¿no? Y la corrupción moral del clero, ¿no? ¿Ya? Son dos temas, ¿no? La explotación del indio y la corrupción moral del clero. ¿Ya? Y por la temática de la defensa del indio, esta novela sería considerada precursora del indigenismo, ¿no? Un antecedente de indigenismo, ¿no? Y, digamos, un punto de partida también para que se continúe, pues, ¿no? Esta indagación sobre la problemática indígena en el Perú. En el Perú. Ahora, te decía que cuando surge una novela así, surge una postura crítica, ¿no? Y aquí vamos a realmente añadir la cuestión crítica, ¿no? Aves sin nido tiene la virtud de mostrar por primera vez al indio en su orfandad, un indio completamente desamparado, ¿no? Y víctima de muchos abusos, ¿no? Dicen, ya no es un personaje decorativo y pintoresco. Claro, antes de Clorinda Mato se habló del indio también, ¿ah? Pero hablaban del indio como si fuese pues un adorno de la literatura, un personaje más, ¿no? Y lo peor, que al indígena lo presentaban pues como ajeno a la sociedad peruana, ¿sí? Lo presentaban pues como un ser que no era peruano, así, como si fuese pues un esquimal, que fuese un asiático, casi un extraterrestre, ¿no? Ajeno a la sociedad o a la nación peruana. Y escribían cuentos sobre indígenas, ¿no? Con esa mirada, pues, ¿no? Discriminante, completamente discriminante. Clorinda Mato, a diferencia, se identifica con el problema del indio, lo defiende, ¿no? ¿No? Denuncia a sus acusadores o a sus explotadores, ¿no? A sus explotadores. Pero aquí viene pues la otra parte, la crítica, digamos, negativa, no tanto negativa, sino una especie de limitación, digamos, ¿ya? De limitación. Mira, cuando dice que esta novela, dice, sin embargo, dice, ¿no? Sin embargo, presenta una visión paternalista, paternalista. ¿Ya? Es decir, se plantea pues que la salvación del indio requiere de la protección de blancos o criollos instruidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el indio solito no se puede defender. Otros tienen que defenderlo. El indígena es muy sumiso, que siempre agacha la cabeza, que se deja humillar, que no reacciona, ¿no? Entonces, otros tienen que defenderlo, ¿no?
sea, el indio visto como si fuese un menor de edad, que por sí mismo no se puede valer y otros tienen que defenderlo, protegerlo y hasta educarlo, ¿no? ¿Ya? Esa mirada es llamada visión paternalista, es una visión protectora, ¿cierto? Florinda Mato quería proteger al indio, pero su mirada pues es todavía parcial, ¿no? Siempre el indígena sumiso, siempre el indígena humillado, ¿no? Eh, es más, Florinda Mato no se interesó mucho por su cultura. Florinda Mato no nos habla en sus novelas de sus costumbres o sus creencias o su forma de ver el mundo. Ella no se va a interesar por la cultura indígena, solamente quiere defender al indio de la explotación, punto. Eso es todo, ¿no? Y el indio solo no puede, así que otros tendremos que defenderlos, ¿no? Eso es la mirada paternalista, ¿ya? Que luego va a ser desplazada por los indigenistas, ¿ya? Cuando hablemos de indigenismo, vamos a ver que en las obras indigenistas ya no aparecen indígenas, pues, sumisos, que agachan la cabeza, que a todos dicen sí patrón, sí señor. No, 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 no. En las obras indigenistas vemos indígenas más reales, indígenas con virtudes y también con defectos, como es natural, ¿no? Todos tienen virtudes, tienen defectos, ¿no? Pero indígenas que sí van a luchar, que ya no van a decir, ya no van a echar la cabeza le, cuando le quitan su chacra o su tierra, cuando raptan a su mujer o a su hija, o cuando los obligan a hacer servicio militar, ¿no? Injustamente, ¿no? Entonces, ya vamos a una postura diferente, ¿no? En el indigenismo que viene después. Es más, el indigenista te va a mostrar la cultura del indio, sus mitos, su música, su psicología, ¿no? Su forma de ver el mundo, ¿no? O sea, eso ya es una cuestión más completa, ¿no? Sería una mirada más completa, ¿no? ¿Qué más nos dice? Dice, el discurso protector y cristiano es representado por la señora Lucía Marí. Claro, ella es una mujer muy piadosa, ¿no? De ahí viene su bondad de defender a los indígenas, ¿no? También incluso ella cuestiona al mismo cura del pueblo, ¿no? ¿No? Que siendo autoridad, pues no, no, digamos, actuaba como predicaba. Y esto pues es la postura anticlerical. Ahí se nota la postura anticlerical de Clorinda Mato, ¿no? Que fue chocante, ¿no? Para esa sociedad limeña conservadora, católica, pues, ¿no? Hubo pues protestas, decían que Clorinda era una hereje, pues, ¿no? ¿No? Y por eso que la Iglesia Católica terminó excomulgando a Clorinda Mato, ¿no? Y vetó este hostigamiento de los sectores más conservadores de Lima, ¿no? Bien, entonces Clorinda Mato pagó muy caro, pues, haber levantado su voz de protesta, ¿no? Haber denunciado todos estos abusos, ¿no? Por eso que finalmente se autoexilió y murió lejos del Perú, ¿no? En Argentina, ¿correcto? Bien, a ver chicos, hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? Vamos porque luego de esto viene ya la práctica, ¿no? Vamos a resolver la práctica de hoy. A ver, entonces vamos buscando la práctica 27, ¿no? No, 27, 28, ¿eh? Me confundí. 28, 28, ¿no? La práctica 28. A ver, ¿dónde estás? Ya vayan buscando, chicos, su práctica. Yo también voy con mi material.
Y EMA dice que obtuvo como resultado 272.157. Aquí está, ya lo encontré. Listo, ahora voy a compartir el material y todos vamos a resolver juntos la práctica 28. Ya esa es, ¿no? Vamos a ver. Un momentito, ya voy a ver la forma de PDF para poder marcar. Y ahora sí, esa es. Listo, listos. Vamos a resolver, ¿ya? Ya. La primera pregunta es evidente, más fácil que la tabla del 1. ¿Cuál es la obra realista ambientada en el pueblo de Quilla? Denuncia el abuso que sufren los indios, explotados por el cura, el gamonal y el juez. Ya, pues, ni vuelta que daré. Al toque, marcamos la clave correcta. Sin duda, ahí no hay ni que preguntar, ya, pues, ¿no? La clave es la D, ¿no? Ave sin nido, ¿sí? Ave sin nido, ¿no? ¿Ya? Ahora, una aclaración, chicos. Ciencia de Ave sin nido es una novela que marca un antecedente del indigenismo en el Perú. Hay que también citar que hay otras obras, ¿no?, en ese rubro. Por ejemplo, si retrocedemos un poquito, en la etapa romántica se publicó El Padre Orán, ¿ya? Y El Padre Orán también es una novela, pero una novela todavía romántica, ¿no? Romántica. Pero en esa novela también se defiende al indio, denuncia que el indio es víctima de maltrato en las haciendas, ¿no? Que el indio es secuestrado para hacer servicio militar, ¿no? Abandonando a su familia, ¿no? Y así una serie de hechos, ¿no? O sea, el Padre Orán también es un antecedente del indigenismo. O sea que el indigenismo tiene muchos antecedentes, ¿no? Pero el más que tuvo más resonancia fue este de acá. El de mayor resonancia fue Ave sin nido, ¿no? ¿Ya? Pregunta 2. De entre las mujeres escritoras del realismo peruano, sobresalió debido a su revaloración del hombre andino y por su labor periodística. Ya que hizo labor periodística y defendió al indio, ¿no? Ya pues ahí pensamos en Clorinda, ¿sí? Clorinda hizo labor periodística, incluso ya tenía su propia imprenta, ¿no? Donde se editaban sus periódicos, sus libros, ¿no? Y otro tipo de trabajos, ¿no?, de impresión. Ya, entonces aquí la respuesta es directa, ¿no? Clorinda Maturta. 3. En relación a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre Ave sin nido, marque la secuencia correcta. A ver, la novela se divide en dos partes, 26 capítulos la primera y 32 la segunda. Sí, ¿no? Sí, está bien eso, ¿no? Bueno, como son datos de cantidad, uno podría dudar, ¿no? Pero siempre cuando hay estos, les aconsejo que lo dejen para el final, ¿no? ¿Ya? En la novela se puede observar la influencia modernista. No, pues el modernismo, si te sacas tu cuenta, hemos visto qué movimientos se han dado: costumbrismo, romanticismo, realismo, ¿sí? Ave sin nido es del realismo, de la etapa realismo. El modernismo viene después del realismo, ¿ya? El modernismo viene después del realismo. Entonces, ¿puede haber influencia de un movimiento que todavía no existe? No, pues no. Este movimiento todavía no existe en el Perú, entonces no puede haber influencia del modernismo en Ave sin nido, ¿no? Aquí sí de cajón falso. Fue dedicada a Manuel González Prada. El libro Ave sin nido, sí, pues, ¿no? Porque justamente muchas ideas de González Prada las tomó
para poder, pues, plasmarlas en este libro, ¿no? ¿Ya? Verdadero, ¿no? La novela contiene un proemio donde la autora postula que la función de la novela debe ser una fotografía de los vicios y virtudes de un pueblo, ¿sí? Hay aquí un prólogo, ¿ya? Un prólogo. eh, es más, ¿sabe lo que plantea aquí? Ante la situación, pues, del indígena y la corrupción moral, ella propone que los sacerdotes deban tener la libertad, pues, de casarse, tener hijos, no sé, o sea, fue contra el celibato también, ¿no? Y eso también fue, pues, interpretado, pues, como una rebeldía, una herejía, ¿no? Sí. Ya, luego dice, todos los personajes utilizan un lenguaje culto, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que aquí vemos personajes, algunos tienen educación, instrucción y otros no lo tienen, ¿no? Los indígenas no tienen instrucción, ellos no saben leer ni escribir, ¿no? Bueno, el cura, el gobernador, ¿no? El juez tienen instrucción, ¿no? ¿No? Y bueno, sí, puede manejar un lenguaje culto, ¿no? Pero no todos los personajes, ¿no? Marcela, Juan Yupanqui, Isidro Champi, no, pues, ¿no? Los esposos Marín sí son instruidos, ¿no? ¿No? Pero incluso algunas autoridades, pues a pesar que tienen educación, no hablan culto, ¿no? Que por lo mismo que viven en la región, pues tienen su forma de hablar regional, ¿no? Ya, pero no todos, pues definitivamente no todos hablan culto, ¿no? Ya. Entonces, respuesta final, ¿cuál sale? Ah? A ver, la C, ¿de acuerdo? Sale la C, ¿no? Claro, verdadero y falso. La B, C. Entonces ahí marcamos, ¿no? Marcamos la C de cerebro. Bien, digamos, pregunta 4. Dice, con respecto a la verdad o falsedad de las palabras subrayadas en el siguiente párrafo, indique la secuencia correcta. A ver, Clorinda Mato Eternes nació en Arequipa. ¿Arequipa? Falso. Tú sabes que ella es del Cusco, ¿no? Ya, esto es falso. El 11 de noviembre de 1852. Su verdadero nombre fue Grimanesa Martina Matos Usandívar. ¿Sí o no? Claro. Su padre apellidaba Matos, su madre Usandívaras, y ella fue bautizada como Grimanesa Martina. Y después ella se inventa el nombre artístico de Clorinda, ¿no? Ya, esto es verdadero. Contrae matrimonio en su tierra natal el 27 de julio con Jan Turner, un comerciante inglés radicado en el Cusco. Así es, correcto. Aunque, bueno, es norteamericano, ¿no? Inglés, puede ser que se tome por su idioma, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Por si acaso, siempre vemos las claves también. Según las claves se trabaja. Radicado en el Cusco, instalándose con su esposa en una finca en la provincia de Tinta en 1877. Viaja a Lima, donde es recibida con beneplácito por los escritores y columnistas limeños. Se asocia al Ateneo y el Círculo Literario. Ahí conoció a González Prada, ¿no? Agrupaciones de poetas y escritores románticos y realistas. En 1889 es directora del Perú Ilustrado. Ya ves, periodista. Ella trabaja en el periodismo, se encuentra. Ese mismo año publicó su novela más importante, Aves sin nido. Correcto, correcto. Tras la llegada de Pierola al poder fue desterrada. Muere en Chile en 1800. A ver, ¿fue en Chile? ¿Dónde murió exiliada? A ver, ¿lo recuerdan? Lo dijimos, ¿ah? Ella fue desterrada o murió exiliada en Argentina, ¿no? En Argentina. Todo esto de acá es falso. Ya, a ver, la secuencia hasta ahí va falso, verdadero, ¿no? La última es falsa.
La última es falsa, ¿no? Falsa, falsa en los extremos, ya, ¿no? Sí, pues comerciante inglés, bueno, alude a su cultura, ¿no? Porque los norteamericanos también, pues, por su cultura de habla inglesa, ¿no? Se le llama así, ¿no? Ya está bien, ¿no? Entonces sería verdadero, ¿no? La respuesta, la única, viendo las opciones también, ¿no? Sale la D de dedo, ¿no? 4 dedos. ¿Dijiste la D? Ah, muy bien. Entonces, marco la D. Listo, listo. Vamos a la pregunta 5. Ya, 4 era D, vamos a la 5. Dice, de acuerdo a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre los méritos y aportes de Clorinda Mato de Turner, marque la secuencia correcta. Veamos. Es considerada precursora del indigenismo. Claro, eso es algo clave, ¿no? Junto con González Prada, los dos son precursores del indigenismo en el siglo XIX. Verdadero. Defendió al indígena en sus obras y buscó incorporarlos a la nación. Claro, o sea, para ellos el indígena es peruano. González Plata también dice, ellos son los verdaderos peruanos, ¿no? Correcto. Fue novelista y poeta. A ver. Fue novelista y poeta. Novelista, sí. Poeta, a ver, hemos visto en sus obras que escribió poesía. No, ¿verdad? Hizo novelas, hizo tradiciones, hizo ensayos, obras periodísticas. No se le conoce como poeta, ¿no? Fundó la imprenta La Equitativa. Ah, así se llamaba su imprenta, La Equitativa, que daba trabajo a muchísimas mujeres. Desgraciadamente esa imprenta fue incendiada, ¿no? Por los pierolistas, ¿no? ¿Ya? Esto es verdadero. 5. Aparte de utilizar el nombre de Clorinda Mato de Turner, también utilizó otros seudónimos, como Mari, Lucrecia, Rosario y Adelfa. Allá. Bueno, como ella era periodista, a veces en sus artículos firmaba pues con seudónimos, ¿no? Y utilizaba diversos seudónimos, ¿no? Como estos que mira, Mari, Lucrecia, Rosario. Sí es cierto eso. En su labor periodística se nota esto. Bien, entonces, ya sería verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero, ¿no? Ahí está la D, ¿sí? Clave correcta, la D. ¿Listo? Muy bien, vamos a la pregunta 6. Ya, ya nos dan un fragmento. Ya sabes que cuando te dan un fragmento, primero fíjate qué es lo que te están preguntando, ¿no? Hasta el comienzo, dice, a partir del siguiente diálogo indique la obra, la autora y la etapa del indigenismo a la cual corresponde. Veamos. El año pasado, repuso la India con palabra franca, nos dejaron en la choza 10 pesos para 2 quintales de lana. Ese dinero lo gastamos en la feria comprando estas cosas que llevo puestas, porque Juan dijo que reuniríamos en el año vellón a vellón, mas esto no nos ha sido posible por las faenas, donde trabaja sin socorro, y porque muerta mi suegra en Navidad, el Tata Cura nos embargó nuestra cosecha de papas por el entierro y los rezos. Ahora tengo que entrar de mita a la casa parroquial, dejando a mi choza y mis hijas, y mientras voy, quién sabe si Juan delira y muere, quién sabe también la suerte que a mí me espera, porque las mujeres que entran de mita salen mirando al suelo. Cuando van a la casa del cura, ¿no? Salen mirando el suelo. Basta, no me cuentes más, interrumpió Lucía, espantada por la gradación que iba tomando el relato de Marcela. O sea, Marcela o Lucía se horroriza, ¿no? Con lo que le están contando, ¿no? Entonces queda espantada por la gradación que iba tomando el relato de Marcela, cuyas últimas palabras alarmaron a la candorosa Paloma, que en los seres civilizados no encontraba más que monstruos de codicia y aún de lujuria. Hoy mismo hablaré con el gobernador y con el cura, y tal vez mañana quedarás contenta, prometió la esposa de don Fernando, y agregó como despidiendo a Marcela, ahora
Anda ahora a cuidar de tus hijas. Y cuando vuelva, Juan, tranquilízalo. Cuéntale que has hablado conmigo y dile que venga a verme. La India, por su parte, suspiraba satisfecha por primera vez en su vida. Ya, obviamente esto es un fragmento de Ave sin nido, ¿correcto? Por los personajes, ¿no? Marcela, Doña Lucía, ¿no? Eh, obra de Clorinda Mato. ¿Qué más nos preguntan? Aquí, bueno, aquí como el problema es que como todas las claves son parecidas, tiene que ser precisa. Precisa la clave precisa. A ver, dice, ¿qué más te pide? Autora y etapa. Etapa. Ya. ¿Qué marcamos? A ver, ¿qué marcamos? ¿Qué marcarían ustedes ahí? Casi todas se parecen, ¿no? Ese es el problema aquí. Porque la pregunta está fácil, ¿no? O sea, el texto se reconoce, la autora también. El punto sería en la etapa, ¿no? ¿Qué etapa es indigenismo propiamente dicho? Tú sabes que el indigenismo es un momento que viene en el siglo XX, viene después, estamos en el siglo XIX. A ver, lógica natural, chicos, lógica salvaje. Descartamos la A, descartamos la B. ¿Qué es? ¿Neoindigenismo o indianismo? ¿Qué marcaría? A ver, Yadira me dice la D, profesor. Claro, claro, es la D, porque neoindigenismo viene después del indigenismo, no es que es un nuevo indigenismo, no es nuevo, ¿cierto? Eso ya es una última etapa, una última evolución del indigenismo. En esta etapa, donde todavía hay una mirada paternal, ¿no? Defiende al indio con mirada paternal, a esta fase se le llama indianismo, ¿ya? La etapa del indianismo, donde se defiende al indio, pero con una mirada todavía paternal, incluso romántica, ¿no? ¿Ya? Entonces, la clave correcta era la D, ave sin nido, ¿no? Ave sin nido. Es indianista, indianista. El indianismo es la etapa previa al indigenismo, ¿de acuerdo? 7. Con respecto a la verdad o falsedad del argumento de haber sin nido, señala la secuencia correcta. A ver, la trama de la novela se desarrolla en el pueblo de Quilla, correcto. Lucía y Fernando Marín están a favor de una explotación más humana hacia los indígenas. Lucía y Fernando Marín están a favor de una explotación más humana. Explotación más humana. Medio paradójico, ¿no? Podría interpretarse de varias maneras, ¿no? Ya, me pongo en el lugar del alumno, ¿no? A ver, lo dejo ahí para el final, ¿ya? El padre de Margarita y Manuel es el cura Pascual. Esto sí es falso, ¿no? El padre de Margarita y Manuel es el obispo Pedro Miranda, que es anterior a este cura Pascual, ¿no? Los esposos Marín no soportan las desigualdades que observan a su alrededor y deciden viajar a Trujillo, su lugar natal. Bueno, no es tanto por las desigualdades y por otro lado, Mesa Trujillo, es porque a ellos los atacaban, los molestaban, los hostigaban y luego se vienen a Lima, ¿no? Esto sería falso, ¿no? Manuel viaja a Lima para pedir la mano de Margarita a los esposos Marín, ¿sí o no? Eso es cierto, ¿no? Él viene hasta Lima para pedir la mano de Margarita y descubre la triste realidad, ¿no? Ya, hasta ahí tengo primero verdadero, tercero falso, cuarto falso y último verdadero. Supuesto de explotación más humana, no, pues no, es paradójico, ¿sí o no? Claro, o sea, la idea es que no haya explotación, ¿no? Que haya pues, un trabajo justo, un trato justo, ¿no? Ya, esto entonces es falso, ¿no? Y ahora sí, verdadero, falso, falso, falso y verdadero. Respuesta final, ¿no? Respuesta final, la D, ¿sí? Sí, es la D, ¿no? Bien, bien, vamos a la 8.
Pregunta 8, ya nos dan un fragmento, ya, y la pregunta está al final, ¿ah? Primero aparece aquí el fragmento, entonces primero observa qué te están pidiendo. Dice, con respecto al párrafo citado de haber ido, novela Epinómato, se puede afirmar que, ya, o sea, solamente ver una afirmación correcta según lo leído. A ver, veamos el texto. A ver, un favor, chicos, que aquí estamos ya leyendo varios textos. A ver, nuestro amigo Arián, ¿nos puedes ayudar con la lectura de este fragmento? Arián, estás atento, ¿no? Sí, profesor. Ahí está, hola, hola. A ver, ayúdanos Los, con este texto. los indios propietarios de alpacas emigran de sus chozas en las épocas de reparto, para no recibir aquel dinero adelantado, que llega a ser para ellos tan maldito como las 13 monedas de Judas. Pero el abandono del hogar, la erraticidad en las soledades de las encumbradas montañas, ¿los pone a salvo? No. El cobrador, que es el mismo que hace el reparto, allana la choza, cuya cerradura, cuya cerradura endeble, en puerta hecha de baqueta, no ofrece resistencia. Deja sobre el batán el dinero y se marcha enseguida, para volver al año siguiente con la lista ejecutoria, que es el único juez y testigo para el desaventurado deudor forzoso. Bien, Adrián, muy bien leído, perfecto. Eh, ya, pues, este es un fragmento de Ave sin nido, como ya te diste cuenta. Aquí se ve el tema de esto del reparto adelantado, ¿no? Pues le dejan, pues, las, los 10 pesos a cambio de 2 quintales de lana, ¿no? El tema nos dice que para los indígenas esto, pues, es un dinero maldito, como las monedas de Judas, pues, ¿no? Y por eso que ellos no quieren aceptar ese dinero y se van, ¿no? Se van, abandonan su hogar, se van hasta las montañas, pero eso los salva, no los salva. El cobrador igual entra, ¿no? Entra a las humildes chozas y dejan el dinero y ya pues se tiene que cumplir la ley, ¿no? Ellos vendrán por la lana, ¿no? Es obligado que sí o sí los indígenas tendrían que entregar la producción de lana, porque ya les habían dejado el dinero y por lo tanto ya pues aplicaba la ley y todo eso que era pues injusto para ellos, ¿no? Bien, entonces con respecto al párrafo citado, dice, se puede afirmar que, a ver, ¿qué dicen? Lean las opciones y lancen su clave. Sí, pero quiero acabar esto. Quiero acabar esto un toque. Me avisa, por favor, porque necesito meterlo para atrás, también el plato, todo. Chicos, ¿qué dicen? Clave, la clave, a ver, los leo. Me dice, la 8, estamos en la 8. Yadira me dice la D. Bien, ¿tu clave es la 8 también? Por ahí dice D, ¿es la 8? Pues es la 7. Vamos en la 8. A ver, jóvenes, lancen su clave. No importa que se equivoquen, la idea es que uno sobre esa base también puede, ¿no? Entender por qué no es, ¿no? ¿No? O porque sí. Ah, Sebastián también dice la D.
A ver, si revisamos las opciones, dice la primera. Ya, Andrea, entonces confirma que es la D. Ya, dice, la visita del reparto fue asumida con resignación por los indios. Los indios se resignan, aceptan. No, ellos no están de acuerdo, por eso que se van de sus chozas, ¿no? Para no sellar el trato, ¿no? Descartamos la entonces. No se resignan. La B, los indios cansados terminan luchando por sus derechos. Los indios se rebelan, se enfrentan, le meten piedras a esos inversionistas. No, no. Ellos no luchan, chicos, son muy sumisos, ya tienen miedo. Ellos lo único que hacen es escaparse, ¿no? Se escapan nada más, ¿no? Falso. No todas las autoridades de la novela son corruptas e inmorales. Bueno, las autoridades en este caso sí están envueltos en corrupción, ¿ya? Los esposos Marín no son autoridades, ¿no? No tienen cargo, ningún cargo público, político, ¿no? ¿Ya? La D, pese a sus intentos, los indios no pueden evitar los abusos. Esto es cierto, ellos intentan evitar el abuso, ¿cómo? Huyendo, cerrando sus chozas, pero igual estos se meten, dejan el dinero y se pone en marcha la injusticia, ¿no? Esa es, chicos, muy bien, excelente, esa era la clave. Los felicito. Las preguntas de ECO son para que pienses, para que interpretes, ¿cierto? Vamos a las últimas preguntas. Estamos en la 9. Pregunta 9. Otra vez. ¿Verdad o falsedad sobre el argumento de Abesinigo? Veamos. Los hermanos Marín arriban al pueblo de Quilla y se instalan en el lugar. Un momento. Aquí hay algo que es falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? No son, claro, no son hermanos, pues son esposos, ¿ya? Esto es lo falso. Son esposos. No, los notables, o sea, las autoridades, ¿no? E indígenas sienten recelos por la presencia de los marinos. Notables e indígenas sienten recelos por la presencia de los marinos. Solo los notables, las autoridades o los que tienen alguna buena posición, ¿no? Los indígenas, al contrario, los indígenas, ellos están contentos porque hay alguien que los ayuda. Ya, esto es falso. En Quilla, los Marín defienden a los indígenas Juan Yupanqui y Marcela. Claro, correcto, incluso les pagan su deuda, ¿no? 4. Al quedar huérfanas, Margarita y Rosalía son protegidas por los Marín. Cierto, ellas las adoptan y las cuidan, ¿no? Manuel descubre que su verdadero padre fue el cura Pascual Vargas. Eso es falso, ¿sí? El padre de Manuel es el obispo, el antiguo obispo Pedro de Miranda y Claros. Pascual Vargas es el cura actual, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál sale? Falso, falso, verdadero. A ver, falso, falso, verdadero. Y un verdadero más, un falso, la D, ¿no es cierto? Sale la D de dedo. Sí, ya está. Última pregunta. Manuel González Prada se caracterizó por emplear nuevas formas poéticas, tales como el rondel y el triolet, con el afán de. ¿Por qué González Prada trajo y empezó a utilizar estas estrofas novedosas? ¿Cuál era el objetivo?
Ya, a ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la clave? Estamos en la 10, ¿ah? La clave final. Ya, a ver, vamos a darle solución, chicos, ¿ya? González Prada ciertamente trajo estas estrofas de la poesía francesa. Esto viene de la poesía francesa, más precisamente del parnasianismo francés. ¿Y por qué? Porque González Prada estaba ya cansado de que toda la vida se copiaba lo español, ¿no? Los poetas, sobre todo, seguían el modelo de la poesía española desde el siglo de oro, del romanticismo, todos copiaban poetas españoles, ¿no? Y tú sabes que González Prada es antihispánico, ¿no? Siempre tuvo esa postura de rechazar la influencia española. Por eso que él se interesa por la poesía francesa, ¿no? La poesía francesa, para renovar, ¿no? Para renovar la poesía, no solamente peruana, sino hispanoamericana, porque todos los hispanoamericanos copiaban lo español, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa premisa, la clave correcta era la B. Renovar la poesía hispanoamericana. De repente tú estabas esperando la clave que diga anticipar el modernismo, ¿no? Eso sería también correcto. Claro, porque el modernismo también tiene mucha influencia francesa y renueva la poesía, ¿ya? Entonces, también eso sería una respuesta válida, ¿no? Correcta, más precisa incluso, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, esa es la clave, renovar la lírica hispanoamericana. Listo. Bien, chicos, no sé si tienen alguna consulta final. Ya, voy a, para la tarde, habilitar la domiciliaria, ¿no? Ya, pero no se conformen, muchachos, con resolver 3 o 4 preguntas. Bueno, dense el trabajo de ponerle la clave a todas, ¿no? Y sobre esa base también pueden hacer consultas, ¿no? Bueno, ahorita no, porque esto está para domiciliaria, ¿no? ¿Ya? De ahí vamos a tomar 4 preguntas para la domiciliaria y ya la próxima semana, si hay alguna consulta, no se olviden, pues, hacerla llegar, ¿ya? Bien, entonces, ya estamos ya cerca de la hora, faltan solo unos minutos. Bueno, ya hemos concluido, chicos, la sesión. Esto ha sido solamente una continuación del tema anterior. Ya con esto ya cerramos el tema del realismo y la próxima semana entramos al tema del modernismo en el Perú, ¿ya? El modernismo peruano. ¿Ya? A ver si vienen leyendo algo sobre modernismo, sobre Chocano, ¿ya? José Santos Chocano, vida y obra, ¿ya? Bien, listo amigos, entonces vamos a concluir ya nuestra sesión.